Saludos, heroico pueblo de Venezuela y del mundo. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de la República Bolivariana de Venezuela, un espacio que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pues, lo ha venido activando, actualizando y manteniendo. Y hoy quisimos compartir con la Facultad o el Instituto de Investigación, Desarrollo, Formación de Salud, Higiene, Seguridad y Ambiente. Salud, Seguridad y Ambiente de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, con su directora, la ingeniera en sistemas Lidia Molletones, y con el ingeniero mecánico, nuestro gran maestro y experto petrolero, Eric Omaña Rodríguez. La Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela, frente a frente. Y estamos aquí en este espacio con 4 alumnos de la Maestría de Seguridad y Salud Ambiental de los Hidrocarburos y Minería. En este espacio donde, en primer lugar, vemos las cuencas petrolíferas de nuestro país, la cuenca de Occidente, la cuenca de los Llanos, la cuenca oriental, donde está la faja del Orinoco y está el 80% de nuestras reservas, y la fachada caribeña, costa afuera de nuestro territorio venezolano. Bueno, Eric, empecemos contigo, pues, empezamos con Lidia. ¿Qué dices tú? Bueno, Lidia, el Instituto de Desarrollo e Investigación de Salud y Seguridad Ambiental de los Hidrocarburos, ¿cuál es su función y qué podemos estudiar allí? ¿Qué pueden estudiar nuestros muchachos y muchachas allá en la Universidad de los Hidrocarburos? Bueno, el instituto ofrece el Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad de los Trabajadores en el sector hidrocarburos y minería. Su nombre está relacionado al área de salud de los trabajadores en el sector hidrocarburos y minería. ¿Por qué tenemos que enseñar allí a nuestros trabajadores y a nuestros expertos en esa área? Son 3 áreas fundamentales. Principalmente tenemos el área relacionado a la seguridad industrial, a la higiene ocupacional, al saneamiento ambiental y un área transversal muy importante que tiene que ver con las ciencias sociales y un aspecto muy importante que tiene que ver con las ciencias sociales y sociopolíticas. Los profesionales que forman parte de este PNFA son profesionales que están generando también un proceso de transformación en la conciencia de la seguridad y salud de los trabajadores, desde el punto de vista supervisorio y desde el punto de vista de trabajador, desde su propia clase, desde ese proceso de transformación en la preocupación de la calidad de vida de cada uno de los que hacemos vidas en la empresa petrolera y en la empresa de la minería. Pero adicional a eso, de los aspectos relacionados al cuidado en relación a sus puestos de trabajo, a la ergonomía y a todos los aspectos relacionados a la salud de cada una y de cada uno de los trabajadores que hacen vida allí. Estamos hablando de una actividad de carácter preventivo en primer lugar, te entiendo eso. Sí, correcto. En primer lugar se enfoca en las acciones preventivas orientadas a todas las exigencias que hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la LOCSIMAC y las normas técnicas del INSACEL. En este sentido, se apalanca desde este espacio todos los aspectos relacionados a los servicios de seguridad y salud laboral, donde hay una alta responsabilidad, desde las líneas supervisorias hasta los delegados de prevención, con los comités de seguridad y salud laboral. Estos son aspectos fundamentales también que tributan en la organización de la clase trabajadora, donde son los trabajadores preocupados por la seguridad y salud de los trabajadores. Eric, tú que estuviste en el proceso de recuperación de nuestra industria cuando el sabotaje petrolero, ¿qué elementos de la seguridad tenemos que cuidar con mayor fuerza, con mayor preocupación o con mayor ocupación? Sí, yo diría fundamentalmente el tema de la formación.
porque un dato interesante del sabotaje fue que los meritocráticos, cuando se fueron de la empresa, dijeron que ellos se creían los únicos que sabían de las cosas. Y los trabajadores que no saben de procesos unitarios, ni termodinámica, ni de hidráulica, ni nada de eso, pero sí conocen los procedimientos, no solamente mantuvieron el proceso andando, sino que rescataron la industria. Okay. Entonces, esa es la formación que nosotros tenemos que profundizar, y por eso es la importancia de lo que estamos haciendo en la universidad, para que, por ejemplo, siempre vamos a tener conflictos y situaciones de riesgo, amén de que además tenemos problemas políticos externos, que acciones terroristas, etcétera. Pero son cosas que se dan, tenemos que estar preparados para ello. Hablamos de prevención, no solamente para impedir que las cosas sucedan, sino que una vez que sucedan nosotros tengamos cómo responder. Y los trabajadores, esa formación que tenían, fíjense, un dato interesante, en los 3 meses que duró el sabotaje, el paro, no tuvimos una sola fatalidad. O sea, si uno ve la curva de fatalidad de la industria petrolera, va a conseguir un hueco antes y después del paro. ¿Qué significa? Que los trabajadores lo hicieron muy bien, porque no estaban presentes los ingenieros y los colegas como nosotros, los que dirigimos, los que usualmente dirigimos, no estuvimos ahí en ese momento, pero los trabajadores de base sí tenían el conocimiento y hacían las cosas ordenadamente. Aquí tenemos, Eric, en este museo, 3 tuberías, pues, que se supone o simulan el transporte de petróleo liviano, ¿verdad?, petróleo mediano y petróleo pesado. ¿Qué riesgos pueden presentarse acá en este oleoducto, por ejemplo? Bueno, yo te puedo plantear la cosa más original, más amplia. Los riesgos fundamentalmente que pueden haber aquí son producto del propio crudo, que trae consigo materiales que pueden ser explosivos, como el H2S, en su fase gaseosa. H2S. Que además es un gas altamente tóxico, mortal, si te entras en contacto con él. Pero además está, bueno, los daños ya propios del material, de las tuberías, la corrosión, etcétera. Okay. Son fundamentalmente los daños que se pueden dar ahí, las presiones que hay que trabajar cuando a veces se va la luz, etcétera, que se venga una... Se merma la... Sí, la cosa se caiga. Y por ejemplo, en los crudos pesados, que hay que tener unos aditivos especiales, aditivos que además generan una química y hacen que el propio oleoducto sea un oleoducto con reacciones, reacciones que pueden ser a lo mejor no controlables. Okay. O sea, hay unos riesgos innatos en el proceso y por eso se vigila mucho las tuberías. Okay. Las tuberías no se pueden dejar solas. Las tuberías, nuestra gente en campo la gente en los campos sabe, montados en unas camioneticas blancas, lo llaman las palomitas mensajeras, y esos tipos están cruzando todo el día, todo el tiempo, chequeando válvulas, chequeando tuberías, etcétera. Bueno, aquí hay 3 alumnos, Yoselia Musaber, Anaís Montilla, que está por allá, Carlos Enrique que está por acá, y Víctor Figueres. Ellos son alumnos del posgrado de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el sector de los hidrocarburos. Y bueno, yo no sé, Yoselia, creo que tenía una pregunta allí para los profesores. ¿Cómo está? Bien, bienvenida. Qué bueno, gracias. Quería saber la trascendencia que hay en la parte de seguridad y salud de los trabajadores en PDVSA, desde antes hasta ahorita. Bueno, ya el profesor Eric nos dio por allá como una pildorita que nos dice ahí la doctorísima Lidia de la pregunta de Yoselia. Bueno, realmente ahorita estamos en un proceso histórico bastante importante porque el Estado venezolano está en la fase de reimpulso de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, y a través de esta universidad se generaron programas de formación avanzada. En este caso, como dije anteriormente, el programa de formación avanzada de salud de los trabajadores en el sector de hidrocarburos y minería. Es el único programa que hay a nivel del mundo donde se conjugan las áreas de seguridad industrial, higiene ocupacional, salud ocupacional, y se tributa a toda la legislación de compromiso nacional que tiene el Estado venezolano, nacional e internacional. Adicional a esto, se tiene también la maestría de ecología de los hidrocarburos, que no es poco importante desde el compromiso que tiene el Estado en relación al cambio climático y todos los riesgos asociados en la parte ambiental. Adicional a esto, se tiene la oportunidad en una visión prospectiva de generar una serie de talleres, cursos, diplomados,
y acciones de cuarto nivel novedosísimas para formar a los trabajadores del área del petróleo, del área del gas, del área de la petroquímica, de la minería, pero adicional a eso, en un poco tiempo se estará aperturando a la comunidad de la patria venezolana. Bueno, yo añadiría algo ahí que el profesor Eric nos planteó ahí de manera muy rápida, pero bien importante. Yo creo que es un tributo a los trabajadores la posibilidad de que esta universidad arranque en marcha en honor a ese esfuerzo que hicieron cuando ese sabotaje perverso y criminal de la industria de los hidrocarburos y fortalecer mucho más su formación para cumplir además con el quinto objetivo histórico, pero por encima de todo, preservar la vida de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo. En el otro segmento, Eric. Okay. Vámonos, pues. Bueno, en el segmento anterior, la profesora Lidia y el profesor Eric nos comentaban de la importancia de resguardar la integridad física de los trabajadores. Y eso conlleva procesos de formación, procesos de manejo de las normas técnicas, de los manuales de operación, de los manuales de entrenamiento, de los manuales de funcionamiento de los equipos que de alguna manera sirven de apoyo a la extracción, a la transportación, al almacenamiento, a la refinación y luego a la distribución de los productos derivados de los hidrocarburos. Y en ese sentido, pues, en este espacio del museo tenemos algunos equipos que yo quisiera que Eric, pues, nos explicara un poco, Eric, estos equipos que son propios de la industria, ¿para qué nos sirven? ¿De qué? Me voy a meter ahí. Métete ahí. Okay. Realmente en la industria hay muchos peligros. En todo trabajo hay peligro, no hay trabajo inocuo, esa es la primera premisa. Pero en la industria petrolera hay muchos peligros químicos, peligros físicos, peligros de explosiones, bueno, muchos peligros. Y nosotros somos unos seres vulnerables, las instalaciones también son vulnerables, la naturaleza es vulnerable. ¿Para qué nos sirven estos equipos? Para disminuir nuestra vulnerabilidad. No para aumentarla porque sería lo inverso. Entonces, usamos los equipos, por ejemplo, nos exponemos en las plantas compresoras que venimos hablando de ellas. Tenemos que tener protección auditiva, juro, porque si no salimos sordos y eso tiene una cantidad de efectos en la salud a considerar. Esto es un protector auditivo. Aquí está. Sí. Esto no se puede quitar, ¿no? Pero no este sé es un casco si podrá salir. con su coso puesto. ¿Cómo se llama esto? Protector auditivo, la orejera le decimos vulgarmente. Protector auditivo es el nombre técnico. Sí. Pero como tiene forma de orejera, se le llama orejera. Y orejera en el argot de La Guaira. Y fíjate, esta cosa que está aquí es la protección visual porque trabajamos con muchas sustancias que llegar a nuestra vista pues nos va a afectar. Causan irritación. Incluso aquí no están los lentes oscuros. Un dato interesante. El primer individuo de Europa que tuvo un daño en la visión por la luz solar fue Cristóbal Colón, para que usted vea. Y por eso los obreros petroleros, una de las cosas que primero exigen, para estar metidos todo el día cogiendo sol, son unas gafas oscuras. La gente cree que es para batir físico sí, y por paviar. Y por supuesto está la protección de las manos, los pies. Nosotros aquí, bueno, no botas. Estas botas no sé si sean de seguridad como tal. No, sí son. Sí son. Así que están bonitas. Bonitas. No se puede llevar una de esas. Por cierto, en Loblan, la cuña de gratis, hacen una bota de esa seguridad bien bonita. Sí, entonces estar en el sitio de trabajo tenemos los riesgos para el individuo, pero también tenemos los riesgos para las instalaciones y los riesgos para el ambiente, porque el peligro es el mismo. El maestro Cañizales, que es el padre de toda esta disciplina, él decía que los químicos, antes de contaminar el ambiente, primero pasan por el pulmón, los riñones y el del individuo, y después van a impactar en el ambiente. Y bueno, y por supuesto por los elementos físicos. Nosotros tenemos una serie de ropas que identifican también a la gente en el campo. Por ejemplo, hay un color, bueno, en este caso
Este color lo utiliza mucho la gente de Pequibén, Pequibén, como ustedes. de fertilizante. Nosotros utilizamos mucho el color rojo, pero en la práctica, en las áreas, por ejemplo, el color amarillo. El color amarillo, estamos hablando de refinería, es la gente que trabaja en determinadas áreas de la refinería que son extremadamente peligrosas, o sea, porque hay niveles de peligro. Y por eso ¿Qué tipo de peligro pudiera haber allí, Eric? Bueno, en refinería, Lidia, ponte por acá, por favor. yo diría que todos los peligros del mundo. Sí. En refinería, bueno... Altas te temperaturas, estoy hablando, altas presiones. yo nací en una refinería, yo nací en Cardón y entonces ahí tienes problemas físicos de temperaturas, presiones. A veces cuando se está haciendo trabajo, por ejemplo, de estas tuberías que estábamos hablando hace rato, hay que hacer gammagrafía, eso implica exposición a radiaciones, eso por la parte física. ¿Esa gamografía se hace con qué objetivo? Se Para hace ver si hay para fracturas buscar fisuras, Ok. sobre todo cuando se tienen dudas, sobre todo para el transporte de gases. Ok. Pues quizás con el transporte de pesado no es tan importante el problema. Tan severo. Sí lo es porque hay derrames y tal, pero y el aumento de presión puede hacer que la tubería se rompa. Pero fundamentalmente cuando se está preparando las instalaciones, cuando se está más en la construcción, pero también hay peligros químicos. Claro. Entonces los químicos son todos los químicos del mundo. Nosotros tenemos por lo menos... Toda la tabla periódica. Toda la tabla periódica y sus combinaciones. sus uniones. Pero también tienes peligros de tipo biológico, parece mentira. ¿Cómo son esos? Hay bacterias que se comen en esa tubería, que son sulforeactantes, son bacterias que comen tubería, comen petróleo, porque de hecho hay bacterias que se han extraído del fondo del mar y han sido colonizadas para hacer el tratamiento de los derrames, ¿sí? Y que son increíbles. Entonces, pero ellas están ahí presentes. Hay tuberías, sobre todo en Oriente, hay tuberías que ha habido derrames, y este se pica, ¿pero por qué el derrame? Porque unas bacterias se comieron la tubería. Y son tuberías, son de hierro con una determinada precisión. Y bastante densidad. Y también están los peligros también muy propios del trabajo de seres humanos, lo que tiene que ver con las condiciones de postura, porque la mayoría de nuestras instalaciones son... Bueno, las refinerías son de antes, yo nací. Ya usted vio por ahí más o menos la edad que yo tenía. Bueno, estaban cerca. Yo creo que tú naciste cuando reventó el primer pozo. ¿Ya? Entonces, las condiciones de trabajo de ergonomía no son las adecuadas. Y después está todo lo que tiene que ver con lo psicosocial, pues, las relaciones humanas, el trato a veces vertical, que los compañeros a veces creen que, bueno, que si es generales, se creen unos generales, y entonces los que estamos abajo, entonces todas esas cosas generan son unos reclutas. Sí. No rabuecables, pues. Y una de las cosas que, vuelvo al tema del conflicto, una de las cosas que fue muy interesante cuando el conflicto que generó la meritocracia fue que los trabajadores se vieron que ellos eran tan importantes como aquellos que se habían ido y habían abandonado las instalaciones. Así es. Lidia introdujo el término ergonomía, que a mí me gusta mucho porque en la aviación de caza los aviones se diseñan sobre la base de los principios ergonómicos. Los primeros aviones tenían los defectos que teníamos nosotros cuando eso no existía como ciencia, pues que todavía tenemos. Un poco la ergonomía, ¿cómo habrá venido evolucionando, Lidia, en nuestra industria? ¿En qué áreas hemos hecho avances o dónde nos falta hacer avances? ¿Qué tú crees que pudiéramos recomendar nosotros? Fíjate, nosotros ahorita tenemos un programa que se está desarrollando en PDVSA que tiene que ver con la identificación y notificación de riesgo. Una avanzada que se ha hecho como un proceso de refrescamiento en relación a ir a un escalón superior, que son los procesos peligrosos. En los procesos peligrosos está el elemento identificado allí de esa atención que tiene que tener el trabajador en relación a la ergonomía de los puestos de trabajo, de tareas repetitivas, de tareas que obligan a que el trabajador esté mucho tiempo en una misma posición. En estos aspectos se usa muchísimo la metodología del REVA para generar procesos de investigación, los cuales... ¿Qué es la metodología del REVA? Estos son mecanismos que se hacen de evaluación de puestos de trabajo donde, ejemplo, me satisface mucho el hecho de 3 trabajadores de la especialidad de salud de los trabajadores en el sector de hidrocarburos y minería que están abordando temas específicos en relación a ello. Uno tiene que ver con el mantenimiento de aeronaves
en función al tema del suministro de combustible y al mantenimiento en altura. Otra tiene que ver con la posición de trabajadores en mucho tiempo de exposición en la utilización del lácteos. Esto es algo bastante novedoso porque existe la presunción de situaciones de problemas en cervical de los trabajadores por la alta exposición y la mala postura en la utilización de estos equipos electrónicos. Y otro tiene que ver que, aunque pareciera que no es muy asociado al petróleo, son ejes transversales necesarios para la clase trabajadora y son las profesoras de la Alquitrana que generan unas posturas de ubicación a la altura de los niños. Entonces, para generar ese proceso de comunicación necesario y de empatía con el niño, que son hijos de nuestras y nuestros trabajadores. Bueno, fíjate, te interrumpo ahí, Lidia, porque el tema de ergonomía tiene que ver mucho con la funcionalidad natural del cuerpo humano y la herramienta o el espacio donde ese cuerpo humano se va a desempeñar en una actividad X, de trabajo, de estudio, de comer incluso. Y allí el tema del diseño, el tema de los procesos, el tema de los procedimientos tiene que ir muy en función de ese comportamiento natural y esa tarea o esa función que el equipo o la herramienta tiene que llevar a cabo. Entonces, por eso quería que desde el sector petrolero nos diera una visión para que nuestro pueblo tenga idea, una pildorita de lo que estamos poniendo a su disposición en la Universidad de los Hidrocarburos, para que todo el pueblo venezolano conozca la importancia y el funcionamiento de este centro de estudio y de la importancia estratégica que tiene la industria petrolera. Hay una alumna, Anaí Montilla, creo que fue, que tenía una pregunta bien interesante, y es licenciada en informática también. Tú me preguntabas algo sobre los esquemas de formación. Anaí, ¿cómo es esa inquietud que tú tienes para el futuro? Bueno, sí, tomando en cuenta la importancia de la educación a todos los ciudadanos, independientemente de dónde se encuentren, me gustaría saber si dentro de los planes de carrera, de formación que se tiene, se va a implementar la educación a distancia, para que, tomando en cuenta que hoy por hoy la tecnología está en todos los lugares y muchas personas tienen la disponibilidad de un equipo informático, si se implementarán la educación a distancia en la universidad. Listo. Vamos a darle chance a Carlos también, ya te vamos a responder. Tú me ayudas ahí. Carlos, perdón, que es radiólogo, bibliotecólogo y todos los ólogos que haya. Pues. Todos los logos. Bueno, no, la pregunta es sencilla, ¿no? Claro, se está avanzando el proceso de integridad, que es seguridad en los trabajadores, pero también trabajar el proceso de confiabilidad en las instalaciones de PDVSA, porque yo creo que es donde nos están atacando, ¿no? ¿Cómo se desarrollaría aquí en adelante como estrategia eso? Bueno, Víctor, licenciado en radioimagenología. Sí. Correcto. Imagenólogo los dos, pues. No este radiólogo, este imagenólogo. La pregunta es la importancia de lo que está dejando nuestro PNF a la industria y sobre todo al país en este momento de sabotaje que está ocurriendo en PDVSA, pues, con lo que pasó en Punta de Mata. Bueno, eso se la vamos a dejar a Eric, que es especialista en sabotaje. A la pregunta de Anaí, efectivamente la universidad ya está preparando lo que hemos llamado cápsulas formativas para ponerlas a disposición de todo nuestro pueblo y especialmente de nuestros alumnos y alumnas. Y estamos haciendo un plan especial para nuestros trabajadores del sector petrolero, no solo de la industria petrolera, sino también del Ministerio del Petróleo. Estamos trabajando en eso y sí va a ser posible. Las otras dos preguntas yo se las dejo a ustedes. La última del sabotaje, pues. Ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué importancia tiene la universidad en esta eventualidad? Las dos tienen relación. Contéstala de una vez, pues. Porque fíjate, bueno, el tema es que nosotros hemos tenido poco desarrollo académico de la ingeniería de riesgo, que es una profesión que precisamente permite predecir qué nos puede pasar. Estudia Murphy, pues. Todas las cosas que pueden pasar se estudian para corregirlas antes de que se pudiesen presentar.
incluso las que tienen que ver con sabotaje, porque en ingeniería de riesgo no solamente te preparas para lo que puede ocurrir, sino una vez ocurrido el evento, que no pudiste pararlo por la razón que sea, tú puedes recuperarte lo más pronto posible. O sea, tiene esa doble conformación. Nosotros vamos a ofertar una maestría en esa dirección. Listo. No solo una maestría, sino también para darle más soporte a la pregunta que hizo Víctor, vamos a dictar diplomado y estamos conformando ya talleres que son bien rápidos, de una semana, 3 días, 4 días, sobre áreas específicas de alto riesgo y de potencial vulnerabilidad para sabotaje. Esto es parte de las cosas que en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos se vienen desarrollando, y bueno, la próxima semana vamos a continuar también mostrando parte de todo lo que es esa parrilla curricular, como le dicen los docentes, los académicos, en sus términos, que no es otra cosa que planes de estudio, pues. Vamos a tener desde talleres, diplomados, foros, seminarios, pregrado, que ya arrancamos con el primer pregrado, especialización, maestría, doctorados por la vía de los PNF, que son Programas Nacionales de Formación, y los PNFA, que son Programas Nacionales de Formación Avanzada. Hasta la victoria siempre. Una revolución nunca puede estar a la defensiva, señalaba el compañero Nicolás Maduro en el cierre del Congreso del Bloque Histórico que el pasado fin de semana culminaba. Culminaba una de sus etapas para arrancar en nuevas formas, en nuevos esquemas, focalizando, porque también lo decía el compañero presidente, en la ofensiva que el imperialismo norteamericano ha venido poniendo en marcha, en la escalada que ha venido poniendo en marcha para generar situaciones de violencia en el país. Violencia visible y violencia invisible. La violencia invisible, aquella que ya está en marcha en el espacio internacional, donde cada día se le imponen más restricciones a nuestros connacionales para hacer cualquier tipo de actividad, de operación, un viaje, una transferencia, cualquier gestión comercial, financiera, empresarial, de salud, X. Cualquier actividad. Ya en los países que se han plegado a ese ataque contra Venezuela, ya les están imponiendo cualquier cantidad de restricciones. Y especialmente en el sector financiero, donde el mecanismo de transferencia de todas las operaciones financieras que se hacen en el mundo, que quizás pueda tener una opción viable los próximos días, también se interfiere cualquier tipo de operación, bloqueos, negaciones a las transferencias, negaciones a los pagos, etc. En una segunda expresión de esa guerra, entre comillas, no visible, viene la ofensiva de las redes sociales, que a través de sus distintas expresiones han venido también incitando al odio, señalando eventos que han de venir de acuerdo a los que ellos plantean con el vocero mercenario y criminal, descarado y cínico que han puesto al frente de esta operación, como para intimidar, pues. Vamos a mandar al superhéroe de nuestro lado para que con su experticia haga una escaramuza, que no es otra cosa que encubrir los recursos que con toda seguridad están saliendo del Departamento de Estado y de todas las fuentes de inteligencia que tiene el gobierno norteamericano, y financian una operación militar de agresión visible y tangible, como ya empezaron a hacerlo de manera discreta, que es la forma como llevan a cabo este tipo de guerra. Así empezó hace muchos años la guerra en el Oriente Medio, así tuvo una escalada en el 2014, que no solo se dio en Ucrania contra
los rusoparlantes de ese país, que el fascismo se expresó contra ellos, sino que también en Palestina, en toda la franja de Gaza, en el Líbano, en Siria, venían haciendo ataques de manera quirúrgica, y ahora no tan quirúrgica porque ahora hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay abuelas, hay abuelos, hay jóvenes que han venido siendo asesinados, masacrados por las bombas que el imperialismo acostumbra a utilizar cuando una sociedad, un país, un gobierno no se pone a sus pies. Esa es una segunda forma de expresión. Un tercer elemento que es interesante es ya el cierre y la partida de este genocida conocido como Joe Biden, que prácticamente abrió las compuertas para que una conflagración mundial sea posible, o se acelere mucho más para tratar de impedir el avance que desde el oriente lejano y el norte de Europa o de Eurasia se viene conformando con el fenómeno de los BRICS, con el fenómeno de la ASEAN y con el fenómeno de los grupos de integración de esos países que vienen conformando poderosos organismos de fortaleza financiera, fortaleza económica, fortaleza productiva, fortaleza militar. Y el quiebre tecnológico que generaron China, Rusia, Irán con la misilería hipersónica, bueno, es un elemento que también acelera los formatos de violencia a los cuales ha estado acostumbrado Estados Unidos. Venezuela no escapa de esta agresión. Hemos estado sometidos por 25 años a una agresión permanente. 25 años. 10 más 10 más 5. 25 años. Y esas agresiones tuvieron una expresión en el 2002 con el golpe de Estado. Luego el paro petrolero. Luego la huelga petrolera. Luego el sabotaje después de la muerte de Chávez. Luego la guerra permanente contra los servicios públicos. Luego la infiltración en las plataformas tecnológicas que sirven como sistemas de control, de gestión a nuestros servicios públicos, como lo hicieron allá en el Guri, a través de una plataforma o de un grupo de terroristas que tenían allí, en un grupo que llamaban Gurilandia. Y recientemente el ataque que hicieron en Muscar, allá en Monagas, en la planta de compresión de gas más importante que tiene el país, bueno, lo hicieron allí por dos razones. Una, porque Guri, gracias a la experticia que se adquirió allí en ese evento que pretendió generar un caos civil en la población, fue controlado por los trabajadores, tomamos las medidas preventivas, se formó la gente, todos nos quedamos preparados y estamos atentos y cada día nos vamos formando mucho más. Rodaron la operación que se iba a hacer allí para el oriente. Y ahí generaron un golpe noble, muy noble, que no solo fue que ocasionó un incendio que pudo haber matado, asesinado a cientos de personas o a un número importante de personas que pudieran estar allí en sus labores cotidianas o rutinarias, sino que impactaron el suministro de gas de los pozos que en esa región del oriente estamos nosotros explotando, que estamos nosotros extrayendo producción, lo que mermó la producción de petróleo. Mermó enormemente la capacidad de generación eléctrica porque la mayoría de las fuentes de generación eléctrica de la zona de Oriente funcionan a base de gas. Y eso impidió la máxima capacidad operativa de la planta de José. Por lo tanto, mermó también la capacidad de producción de José, no solo en combustible, sino también en otras áreas de los hidrocarburos, en la petroquímica, etc. Y por supuesto en el flujo de crudo que sale hacia el exterior. Y por otra parte, dejó sin electricidad, bueno, la mitad del oriente, pues. Nueva Esparta está en un 80% de insuficiencia de electricidad. Es decir, es una provocación a la rabia, al odio, para luego justificar la violencia. La violencia no estatocéntrica es el término técnico que usa este tipo de violencia. Es decir,
la violencia que generan los mercenarios, no los estados, que generan grupos paramilitares previamente alertados y con una misión específica que vienen robando a la gente, pidiéndole donaciones, entre comillas, para pagar a estos mercenarios que pretenden incursionar en el país y luego hacer un ataque a la población venezolana para derrocar un gobierno legítimamente constituido y replicar el formato, entre comillas, mejorado del joven Guaidó y traer a este señor pusilánime que se presta para este crimen contra el país, porque es un crimen contra la patria, un crimen contra el país y un crimen contra la patria también. Porque además de ello, están pretendiendo vulnerar nuestros símbolos, nuestros códigos, nuestras raíces, pisotear el nombre de Bolívar para colocarlo ante el escenario mundial como una cosa que no sirve, pues, algo etéreo, perverso. Porque fue Bolívar el eterno guerrero contra la doctrina Monroe. Contra la doctrina Monroe. Entonces ahora quieren satanizar una vez más el nombre de Bolívar, que es nuestro escudo, que es nuestra bandera, que es nuestra coraza, es nuestra moral, la moral antiimperialista, la moral libertaria. Libertaria no libertaria tipo Milei, no, libertaria de libertadora, la moral libertadora, esa que fue más allá de las fronteras a libertar, a liberar a los países que luego se constituyeron en repúblicas nacientes, otrora Gran Colombia. Allí está focalizado el ataque, allí está focalizada la red de TikTok, allí está focalizada la red de Thread, allí está focalizada la red de X, de estos multimillonarios que son los dueños de estas redes globales para vulnerar el tema de nuestro proyecto y el avance de nuestro proyecto. Por eso la iniciativa del compañero presidente de una ofensiva en el plano político, movilizando a nuestro pueblo en un congreso histórico de verdad. Histórico porque no hay país del mundo que haga un tipo de congregación, y por eso se llama congreso, porque congrega a un grupo humano importante de distintas visiones, de distintas posiciones, de distintas formas de interpretar el mundo, para que hagan una propuesta de avance en la consolidación de la sociedad democrática participativa y en la construcción del Estado social de derecho y de justicia, que es lo que ordena nuestro texto constitucional. Es decir, para que le den vida orgánica a la Constitución. Ese es un primer evento que está allí. Otro evento es la movilización que nuestro pueblo está dispuesto y sabe hacer. Ahora, ya con unos objetivos bastante claros, mucho más claros, con unos fines bastante claros también, mucho más claros, después de este Congreso, y con unos objetivos concretos. Objetivos concretos, la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestro proyecto político. Lo estratégico, la continuidad del modelo bolivariano, con las raíces históricas y con el contenido que en la Constitución está plasmado. El vehículo para esa construcción, el Plan de la Patria, convertido en proyecto histórico, porque el pueblo se ha apropiado de ese proyecto histórico. Y una vez que se apropia de él, entonces se conforma como bloque histórico. Bloque histórico que va a la procura de la hegemonía cultural para conformar esa gran superestructura del proyecto bolivariano. De allí la importancia de nuestra universidad, de la importancia de esta jornada de hoy con el doctor Eric, la doctora Lidia, con los muchachos maestrantes de nuestra universidad, formándose para la contingencia, pero formándose también para la innovación, el desarrollo, el crecimiento y la optimización de los procesos en materia productiva. Y ellos son los guardianes de que esos procesos productivos se den en plena seguridad,
y también formándose para ir mitigando el impacto que estas dos grandes actividades geoestratégicas de nuestro país tienen en el ambiente, pues como son la minería y como es el manejo de los hidrocarburos. De allí su importancia estratégica y de allí la necesidad de la convicción, el compromiso de estos muchachos, de estas muchachas, y nosotros pues que no somos tan muchachos, pero que todavía nos queda fuerza por muchos años para defender hasta con la vida, si fuera necesario, nuestro proyecto, que no es un proyecto de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez, es un proyecto del pueblo venezolano, y no es un proyecto del pueblo venezolano para el pueblo venezolano, es un proyecto del pueblo venezolano para la humanidad, para el mundo, para tener un mundo mejor, un planeta de coexistencia, un planeta de convivencia armónica, planeta de paz, de armonía, de felicidad y de alegría. Hasta la victoria siempre. Venceremos.